Bienvenido a Power Factory 2018. Esta presentación destaca algunas de las características que podéis encontrar en el documento Novedades. Como siempre, en las actualizaciones anuales de Power Factory, los cambios van desde pequeñas mejoras hasta desarrollos importantes que ofrecen nuevas funciones para el usuario. Antes de presentar los principales cambios de la nueva versión, os vamos a enseñar algunas cosas que se han hecho para que Power Factory sea más fácil de usar. Por ejemplo, ahora hay una función de búsqueda para gráficos. En diagramas geográficos también se puede usar para buscar lugares como ciudades o calles. También se ha mejorado el manejo de los gráficos de resultados, la nomenclatura general se ha hecho más intuitiva y se ha mejorado la función insertar gráfico para facilitar la búsqueda de lo que se necesite. Otro cambio que pronto notaréis cuando comencéis a usar la nueva versión es sobre la forma de colorear los datos. En este ejemplo se ha ejecutado un flujo de cargas y se ven los datos del escenario de operación resaltados en azul. Las consignas de potencia activa se colorean de forma diferente para indicar que se ha aplicado características y se emplea el color verde para los resultados del cálculo de flujo de cargas. La misma convención se usa en las ventanas de diálogo de los objetos y los colores se pueden configurar en ajustes de usuario. Se han realizado cambios importantes en la biblioteca global, ahora llamada Biblioteca Dixieland. Para empezar, se ha simplificado y mejorado la estructura general de la biblioteca. Se pueden crear versiones de los objetos de la biblioteca. Hemos introducido un concepto de versiones que incluyen cambios menores y cambios mayores. Las versiones con cambios menores se implementarán automáticamente cuando el usuario actualice una instalación de Power Factory, pero los cambios importantes, que son, por ejemplo, los que podría tener un efecto cuantitativo en los resultados de los cálculos, no se implementarán automáticamente, sino que el usuario podrá seleccionar la versión actualizada. La versión anterior permanecerá disponible y se seguirá usando por defecto, con el objetivo de asegurar la consistencia de los resultados. Además, ahora todos los dispositivos de protección se almacenan dentro de la biblioteca de Xylem. Por tanto, el usuario ya no tiene que descargar los modelos de los dispositivos de protección de la página web. Respecto a las novedades e importantes desarrollos, Power Factory ofrece análisis probabilístico para flujo de cargas y para flujo de potencia óptimo. Los operadores de redes grandes, en particular, deben asegurarse de que sus redes sean viables para todas las condiciones de operación esperadas. Con esta nueva función, el usuario puede asociar una distribución de probabilidad a un parámetro de entrada. Posteriormente, puede realizar el análisis probabilístico con un enfoque Monte Carlo o cuasi Monte Carlo para generar un rango distribuido de resultados. Con esta nueva herramienta es posible usar distribuciones de probabilidad normal o se puede estimar la distribución a partir de las características. En este proyecto las distribuciones ya se han creado para cargas y generadores. Veamos una carga para comenzar. La distribución se ha basado en una característica de carga especificada. Para los generadores eólicos se puede combinar la distribución estándar de Weibull con la curva de potencia del aerogenerador.
También es posible crear correlaciones entre distribuciones, algo que es esencial cuando se considera la generación renovable. En este ejemplo, las distribuciones de generadores eólicos se correlacionan con un factor de 0,98, lo que significa que para cada muestra del análisis siempre tendrá un resultado muy similar. Una vez que se preparan los datos, se puede realizar el cálculo. Se selecciona el tipo de cálculo, el método y número de muestras y se ejecuta. Tardará unos minutos, pero una vez finalizado, los resultados se almacenan y se pueden volver a cargar en un momento posterior, como lo haré ahora. Los resultados estadísticos están ahora disponibles para todos los elementos de la red, como los valores máximos y mínimos, la media y la desviación estándar. Los resultados de cada elemento individual se pueden representar y ver en una gráfica de resultados. Aquí vemos el nivel de sobrecarga de una línea que ha sido seleccionada de entre todas las muestras y la convergencia del intervalo de confianza con el número de muestras. También es posible realizar el análisis de Monte Carlo para investigar casos extremos y ver el estado de la red con más detalle. Para el análisis de contingencia, ahora está disponible una nueva característica llamada esquemas de acciones correctivas, conocidos en inglés como SIPs, System Integrity Protection Schemes, o RAS, Remedial Action Schemes. Consiste en uno o más eventos que se dispararían durante el análisis de contingencia. A diferencia de los eventos que están incorporados en los casos de contingencia, la ejecución de eventos RAS depende de factores de la topología de la red o ciertas condiciones posteriores a la falta encontradas durante el análisis de contingencia. En este ejemplo en particular se ha configurado dos eventos RAS para introducir la generación en cualquier contingencia que provoque que la línea N3 se sobrecargue. Para ilustrar el efecto de RAS en los flujos posteriores a la contingencia, voy a ejecutar una única contingencia que ocasionará que el circuito se sobrecargue. En primer lugar, desactivaré el RAS para que no esté disponible. Ejecutamos la contingencia y podemos ver la sobrecarga en la línea N3. Cuando la contingencia se repite con el RAS disponible, podemos ver que se reduce el flujo de potencia en la línea. Utilizando la ventana de diálogo del análisis de contingencia es posible especificar los eventos RAS que se deben considerar de todos los que están disponibles. El análisis de contingencia se ejecuta y podemos ver en la ventana de salida los eventos RAS que se han activado. Un evento RAS puede ser bastante simple, pero también es posible representar situaciones más complejas mediante la combinación de condiciones de disparo y el uso de puertas lógicas AND, OR, etc. Se ha incorporado el análisis de la respuesta en frecuencia al módulo de simulaciones RMS y EMT. Esta función utiliza un modelo dinámico existente y deduce la función de transferencia de una sola entrada a una única salida, permitiendo al usuario una representación en el dominio de la frecuencia. Por ejemplo, supongamos que el usuario quiere ajustar un modelo de PSS para un generador. El cálculo de la respuesta en frecuencia permite obtener la función de transferencia de la VR. Este proyecto de ejemplo se ha configurado apropiadamente para ilustrar este ejercicio. Este es el modelo AVR que nos interesa.
Esta es la nueva ventana de diálogo para el nuevo cálculo de respuesta de frecuencia. Como se puede ver tanto en los diagramas de Bode como en Nyquist, está disponible para representar la función de transferencia. Las opciones básicas ya han sido definidas, entonces ahora solo necesitamos especificar qué modelo de DSL queremos analizar. Se puede seleccionar a continuación la señal de entrada de la función de transferencia. La señal de salida ya ha sido agregada y representada el par eléctrico del generador controlado por el AVR. Ahora podemos ejecutar el comando. Los gráficos de resultados se generan automáticamente. Podemos ver aquí en este diagrama de Bode la magnitud y la fase de la función de transferencia, representadas respecto a la frecuencia. Para los usuarios de los módulos de protección se han incorporado nuevas herramientas de visualización. Vamos a enseñaros una de estas herramientas en este proyecto que tiene varias relés en ubicaciones que se muestran en rojo en el diagrama. Se puede acceder a las funciones a través del nuevo asistente gráfico para el módulo de protección. Primero os enseñaremos la función para colorear el alcance de los relés de protección. Esto se usa para representar el alcance de la zona de los relés de distancia seleccionados de acuerdo con los ajustes de cada relé. En este ejemplo se han seleccionado dos relés, que se encuentran aquí en la red. Las opciones para colorear el alcance se pueden configurar. Entonces ejecutamos el comando. El hecho de colorear el alcance en el diagrama unifilar facilita la visión de la cobertura de la protección para la red que se desea proteger y hace que sea más fácil ver dónde podría haber lagunas, por ejemplo. Otra nueva opción disponible a través del asistente gráfico es la de crear un diagrama de barrido de cortocircuitos, que permite trazar un rango de resultados respecto a la reactancia o impedancia de cortocircuito calculada con el barrido. Aquí tenemos una red simple con 4 relés. Se ha creado ya una ruta o path de protección. Los barridos de cortocircuito no se limitan al análisis de protección, sino que el asistente gráfico de protección permite configurar fácilmente las opciones necesarias. En la página de datos básicos se ha configurado el cálculo del barrido de cortocircuito. En este caso, ya se han seleccionado dos tipos de cortocircuitos. En esta página del barrido, además de especificar la ruta, también se han seleccionado las variables que se van a representar gráficamente. La herramienta encontrará los bloques correctos en los relés y trazará los resultados. Los umbrales de disparo también podrían mostrarse en los gráficos de resultados. El barrido de cortocircuito se ejecuta y se crean los gráficos de resultados. Por ejemplo, mirando el relé 2 en la terminal B, el gráfico superior muestra la variación de la corriente vista por el relé con respecto a la posición de la falta monofásica a tierra. Podemos ver dónde la corriente excede el umbral. En la gráfica inferior se muestra la variación del ángulo entre la tensión de polarización y la corriente de operación. Por último, cualquiera que sea el uso que vosotros hagáis de Power Factory, seguro que en alguna ocasión habéis querido añadir atributos o nuevos parámetros a los objetos existentes. Bueno, ahora es posible que el usuario defina estos parámetros personalizados gracias al nuevo desarrollo que hemos denominado extensiones de datos. Los atributos se crean fácilmente dentro de un proyecto usando la herramienta de configuración de extensiones de datos. Aquí hay algunos que hemos preparado anteriormente, por ejemplo para generadores síncronos.
Los parámetros personalizados definidos por el usuario se tratan de la misma manera que los atributos internos de los objetos. Se pueden agregar, por ejemplo, en columnas en las páginas de datos flexibles. Los datos también se pueden gestionar utilizando scripts DPL o Python, o se pueden completar a partir de fuentes externas utilizando la importación DGS. Os hemos mostrado algunas de las nuevas características de Power Factory 2018, pero también hay nuevos modelos, nuevas interfaces y muchas más mejoras nuevas. Hemos trabajado para incluir opciones adicionales a petición de los clientes. Podéis encontrar información detallada de todo esto en el documento Novedades al que se puede acceder desde el área de descarga de nuestra página web.